Buenas y bienvenidos a Tu Lugar, en este espacio en donde queremos recorrer historias, queremos conocer qué hace la gente de nuestra región, y hoy hemos invitado a una persona reconocida en Montecarlo y justamente en toda la región, en nuestra provincia y en el país también, con su trayectoria musical, y queremos repasar también un poco la cultura musical, y hemos invitado a un señor que seguro usted lo va a conocer o alguna vez habrá escuchado su música, sus letras. Estamos hablando de don Ricardo Mesa. Ricardo, gracias por estar, gracias por venir al programa. Gracias a vos por la invitación y felicitaciones por el nuevo emprendimiento del programa. Muchas gracias. Ricardo, cuéntanos un poco acerca de su vida. ¿Usted nació acá en Montecarlo? ¿En qué zona? Sí, yo nací en Montecarlo. Nací acá en Montecarlo y me crié acá. Nunca fui. Un tiempo viví un año viví en Paso de los Libres, Corrientes, cuando cumplí con el servicio militar. Y estuve un año fuera. Después siempre estuve en Montecarlo. Y claro, por supuesto, saliendo con la música, saliendo con mi trabajo, por todo el país casi. Pero siempre volviendo. Siempre volviendo. ¿Y cómo era tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno, está que mi hermano mayor, que era Pinino, que falleció, y después está mi hermana que vive en Piraí, que está con 89 años. Ah, mira. Y después vengo yo, el último. A los 12 años llegué yo. Y bueno, me malcriaron ellos, dije, los hermanos. Sí, seguro. Y sí, me crié así, en ese ambiente de música, de los cuentos de mi abuelo, don Serapio Mesa, que tenía la pista de baile, con mi tío Gamba Mesa, que escuchando esas cosas, y ahí nació esto de la música, todo, ¿no es cierto? Yo me crié en ese ambiente. Claro. ¿Y te acordás cuántos años tenía cuando comenzaste a ver los instrumentos, comenzar a tocar? Sí, yo no me acuerdo bien cuántos años tenía, pero sí tengo en mente cuando estaba mi abuelo, don Serapio Mesa, allá abajo donde era la pista, Camba Mesa, y ahí se juntaban, él tenía carnicería, tenía peluquería, tenía de todo un poco. Comedor, y después la pista de baile, que los fines de semana se hacían los bailes, ¿no es cierto? Venían conjuntos. Y yo más o menos me acuerdo que no sé cuántos años habré tenido, pero yo me quedaba embobado mirando cómo tocaban, cómo se reunían después de una cena o un asado ahí alrededor del fogón, y empezaban a contar la historia de la tropeada, cuando venían con la tropa, porque eran troperos, mi abuelo, mis tíos, papá, y que tenían que embarcar la tropa en Candelaria, porque acá no había ruta para el Alto Paraná. Y traían en barco hasta Montecarlo, El Dorado, Banda, creo que Libertad. Y esa historia yo fui escuchando y me gustó mucho. Yo me quedaba embobado mirando una película más o menos. Claro. Y tantas veces ya tarde mi mamá me decía, porque siempre me decía, nene, vení que va a dormir porque es tarde. Yo, no, espera que él está escuchando acá. Bueno, y yo me quedaba embobado mirando así cuando contaban. No solo mi papá o mis tíos, sino otros que estaban ahí. Claro. Que eran troperos o que eran embarcadizos, que venían a buscar hierro o madera acá, y se quedaban a veces semanas enteras hasta cargar los barcos, y venían todos ahí a la pensión de mi abuelo y de mi tío. Y esa gente se juntaba, y entre medio había músicos, había guitarristas. Yo tenía un tío que tocaba muy bien el acordeón y era chamamecero. Me crié en ese ambiente, escuchando todo eso. Yo viví esa de chico, de que yo me acuerdo la primera música que escuché, creo que fue el canto de mi mamá, y
y cuando me hacía dormir, después el chamamé o la polca, mucha polca se tocaba también porque había muchos paraguayos. Claro. Y en esas convocatorias que tenían de los bailes, ¿asistía todo el pueblo como un evento principal? Sí, iba todo el pueblo, según también los conjuntos que venían conjuntos buenos al Paraguay, como Soria, Juan Carlos Soria, venía a veces la orquesta de Posada, pero del Paraguay venían muchos conjuntos buenos, los Alfonsinos, esos ya no existen más, ¿no es cierto? Pero se juntaban la gente porque había 2 o 3 pistas. Estaba la de Galeano, que está acá cerca frente del canal. Después estaba la de mi abuelo, con la pista, varias pistas mesa. Y después también Scalfi tenía una pista de baile. Después se formó otra ahí en la avenida, ahí más arriba de la Shell un poquito, el Rutero creo que se llama, parece que fue un poquito más tarde. Y en esos encuentros, me mencionaba recién, del fogón, de los asados, el compartir, ¿duraba más que todo el baile? Claro, esos eran fuera de los bailes. Fuera de los bailes. Los bailes eran los sábados, los fines de semana. No, esos eran siempre. Mi abuelo era cuando venía gente, era asado, un asado a la llama ya, y ya se armaba, venían los músicos y se armaba la musiqueada, como decían ellos, y ahí se amanecía ahí contando las historias, y yo escuchaba todo eso y me quedó grabado todo eso. Entonces, y después cuando empecé a querer ponerle música, a tocar algo, a hacer un verso, algo. Yo me acuerdo que había una radionovela, creo que se llamaba, que era de Buenos Aires, eran los músicos que eran del interior, de misioneros correntinos, que estaban en Buenos Aires esos tiempos que recién surgían, formaron la revista Iberá, el Cancionero Correntino, y esos tenían así como una novelita, venían por los pueblos, contando la historia del hombre de campo, cómica, claro. ¿no es cierto? Con versos, con canto, y acá siempre venían en la pista de baile de Galeano, y quien andaba siempre haciendo todo eso era don Bernabé Palma. Y mi papá también, a veces le acompañaban. Y ahí venían conjuntos de Buenos Aires y tocaban en esa radionovela, le decían ellos. Y bueno, yo chico me escuchaba, me gustaba eso. Y yo me acuerdo bien los personajes de esa telenovela, radionovela, no era claro, radionovela. Sí. Que estaban, ¿cierto? Que eran cómicos, por ejemplo, el Mencho Cirilo, que era el Mencho de campo, el de estancia, Tatú Maleta, Luicho La Bolsa, y todos esos personajes. Y ahí escuchaba, y esa canción, el Mencho Cirilo, yo aprendí cuando era chiquito. Y me enseñaba mi hermano, y yo escuchaba la radio, me acuerdo, Radio del Mundo, por ahí pasaba. Y me puse a cantar y me regalaron una guitarrita chiquitita, esa con cuerdas de acero todavía, de maderita. Venían los despojadores a cobrar ahí en casa, se ponían todos, porque los fines de semana mi papá hacía pago, ese tiempo era mucho el despoje de naranja. Claro. Y me hacían cantar el Mencho Cirilo, a mí yo era chico. Ponían un canasto ese que usaban para tirar la fruta arriba, ponían arriba. Bueno, yo iba a cantar, le decía, pero por un caramelo, cada uno me tenía que traer un caramelo. Ya ponía precio. Era un plato y me hacían cantar Mencho Cirilo todas las veces. Esa fue la primera canción que yo aprendí. Después ya empecé a tocar la guitarra despacito, ya más grande, que me fueron a enseñar en mi adolescencia también, porque vinieron muchachos amigos míos que se criaban conmigo, que tocaban la guitarra, como Carlos Ortiz,
el Negro Ortiz, le decimos, fue el primero que me enseñó a tocar la guitarra. Y después Venceslao Suárez, y ya no están más ni uno los dos. Y ellos me enseñaron a tocar la guitarra. Me acuerdo que tenían una paciencia conmigo. Y está horas ahí, no, apretá acá. Y hasta que me fui haciendo enrolando los temas, Claro. la melodía, los tonos. Y empecé despacito a tocar. Pero nunca dejé de escuchar la música de ese tiempo moderna, por ejemplo, que era ese tiempo que nos juntábamos todos los adolescentes de esa época, y era en las tertulias en las casas, que era la música de Palito Ortega, la de Leodán, los iracundos, los Beatles. Me gustaba con locura, pero siempre me tiraba, y al folclore era el chamamé. Me gustaba mucho la samba, tocar samba. Yo primero aprendí a cantar samba con Vence y con los Ortiz. Después formamos un trío pero andábamos tocando en las de serenata, por ahí por las peñas. Claro. Antes de entrar a esa parte más grande tuya, de la adolescencia, ¿hiciste la escuela? ¿Dónde hiciste? Bueno, yo hice estudiaste? otra cosa es que una base de la música también fue la escuela, porque yo hice en la 132, ¿no es cierto? En la escuela 132. Me acuerdo de ese tiempo, era mi maestro y director don Antonio Murúa. Y la profesora de música era doña Margarita Portaleda de Fiorio, que ella fue la que nos enseñó el folclore, porque tenía un interés bárbaro, y ella era la que formó las peñas, hacía las peñas, y ahí yo me fui metiendo. Bueno, ahí en la escuela primaria de la 132. Y bueno, después más tarde me cambié de escuela y bueno, ese más o menos, pero aprendí mucho también ahí en las comedias. Yo me acuerdo en las veladas, como decían, de la escuela, siempre me daban la parte gauchesca a mí. Claro. Me vestía de gaucho y hacía cosas cómicas. Tenía una paz ya para eso. Me decía siempre doña Margarita, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello. Y así me iban enseñando. Y yo aprendí así. Y sí. Tengo que hacer una pausa, pero le invito a que se quede para seguir conociendo su historia. Bueno. Momento de hacer la pausa en tu lugar, enseguida volvemos. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. Estudio Jurídico de los doctores Marcelo Amarán y Axel Petuó. Sociedad con dedicación exclusiva en accidentes laborales y accidentes de tránsito. Oficinas en El Dorado, calle Cristiansen 55. Monte Carlo, calle Sargento Cabral, número 2321. Teléfono de contacto 03751 482 487. ¿Estás pensando en construir? ¿Querés hacer alguna reforma? Carolina Brito, arquitecta, trabaja siempre para buscar el mejor servicio. Planos municipales, cómputos de materiales, direcciones de obra, interiorismo, asesoramiento y relevamiento. Ella está sobre la Avenida Libertador al 30.050 y te puedes contactar al 3751 400022. Carolina Brito, arquitecta. Sus trabajos son garantizados. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira.
¿Tenés algún evento, tenés alguna fiesta, estás organizando algo para festejar? Te recomendamos Odisea Decoraciones. Nuestro compromiso es hacer que tu evento sea inolvidable. Te mostramos en imágenes cómo era antes y cómo dejan sus trabajos. Nos ocupamos de lo que sabemos desde el 2007. Cuéntanos cómo lo soñaste y nos encargamos de que cada detalle de tu evento sea como lo imaginaste. Contactate con Lorena al 3751 57 42 53. Odisea Decoraciones hace que tu evento sea inolvidable. Comenzamos este nuevo bloque en tu lugar y estamos conociendo un poco la historia de vida de Ricardo Mesa, cómo ha sido sus primeros años desde que fue a la escuela, escuchar este tipo de música. Estaba tratando de imaginar lo que habrá sido en esa época. Quizás hoy estamos viviendo otra etapa donde nos podemos imaginar otras cosas o ver a través de la televisión. A mi caso, yo justo viví la etapa de no conocer el celular y viví esa etapa de lo que era la pre-celular a tener el celular y cómo todo va cambiando. Pero me imagino lo que habrá sido en esa época escuchar las historias que nos comentabas de los que acarreaban las vacas, las cosechas, tratar de imaginarse cómo era esa época. ¿Y eso les sirvió después para escribir letras, escribir los recitados? Sí, me sirvió. Esa fue la base mía porque yo siempre decía, yo tengo que ponerle música, esto hay que, porque esto se va a los jóvenes después no van a escuchar, no se van a enterar cómo fue antes. Claro. Y para mí fue la base, todos los temas míos están basados en eso, en las cosas que yo viví. Yo hice la música que a mí me gustaba porque yo viví eso, yo mamé. El ADN mía era esa música, el chamamé, y hacer los versos, y iba probando, muchos me corregían, otros músicos me decían, mira, no, acá no, esto, pero así aprendí, pero la mayoría hice solo, yo no estudié música. A mí me costó mucho encontrar a veces los tonos para hacer un tema, o hacer los poemas que me gustaban mucho hasta ahora, pero siempre basado en la que yo viví, en la gente de mi pueblo, en los paisajes de mi gente, acá, los paisajes alrededor de Monte Carlo, las colonias, los personajes del pueblo, todo, la forma que hacían, qué costumbres tenían. Siempre me basaba en eso. Y siempre yo buscaba en la melodía, buscaba en las letras que rime, más o menos. Era distinta un poquito la música, que rime. Por eso tiene un estilo más alto paranacero. Porque yo me acuerdo que siempre decían en Sadaí, cuando yo anotaba mis temas, mandaba a anotar, me decían que tu estilo es un chamamé alto paranacero, misionero, un poquito distinto al correntino. El correntino es el más, ahí nació el chamamé, ¿viste? Ahí. Pero yo, como mis abuelos eran troperos y ese tiempo Misiones era territorio nacional, estaba junto con Corrientes, todo. Claro. Y ellos vivían con ellos, mamaron esa música, y esa es la que yo aprendí, es la que me gustaba escuchar, toda esa historia también que contaban. Y ahí le fui poniendo música y me acordaba tal cosa. Yo me acuerdo el primer tema que hice, le hice a mi abuelo, don Serapio Mesa, porque de ellos aprendí esas historias, de ellos escuchaba yo lo que ellos contaban con mi abuelo, mi papá, mi tío. Entonces ahí salió eso, el primer tema. ¿Te acordás a qué edad escribiste el primer tema? Y yo habré tenido 18 años por ahí. Ah, mira, joven. 18, 19 años por ahí. Empezaba y no podía terminar, no le encontraba, y después más tarde le encontré la vuelta y ahí empecé.
Empecé y se enganchaba uno atrás del otro, se me iba acordando la historia y iba. Buscaba los tonos en la guitarra, buscaba y hasta que le encontraba. Y así me fui haciendo despacito. Uh-huh. Y cuando diste a conocer el tema, ¿tu abuelo todavía vivía no llegó a conocer? No vivía más. Yo me acuerdo que mi tía, la hermana de papá que vivía en Buenos Aires, vino una vuelta de paseo acá y yo le canté el tema. Le dije, mira, ahí te va a cantar el tema que le hizo papá, nene, me decían. Y le canté y le gustó mucho a ella, porque me dijo, vos tenés que seguir tocando, tenés que seguir haciendo canciones, me dijo, porque eso está en vos, me dijo. Bueno, y así le hice caso, y toda la gente que me ayudaron, me impulsaban, me decían, mira, hace esto, hace aquello, me corregían por ahí. Yo aprendí mucho de los otros músicos, andando, mirando todo lo que hacían, pero siempre busqué mi estilo. Claro. Un estilo más alto para el acero, como te dije hoy. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo hacías en ese tiempo de los 18 años, esa parte de la adolescencia? ¿Seguías estudiando? ¿Comenzaste a trabajar? ¿O en tu familia te exigían estudiar? Yo empecé a trabajar a los 18 años con mi viejo ya. Ajá. Yo dejé el estudio. Ah, dejó. Pero trabajaba y iba haciendo todo lo que veía alrededor mío, lo iba anotando y lo iba haciendo la música. Yo nunca dejé de trabajar. Yo me acuerdo ese tiempo trabajaban con la naranja, traían ganado también, y de todo hacíamos. Ajá. Y andaba en el camión con mi hermano y aprendí tantas cosas con ellos. Y todo eso fui anotando, grabando, y ahí salió la música, salieron los recitados, los poemas, y eso fue todo lo que... Es una cosa que te sale adentro. Me dice, che, ¿cómo vas a hacer un tema? No, me sale. Hay momentos que no te sale nada, ¿eh? Ajá. Hay momentos que vos decís, no, había esta canción, un poquito, agarrás y la guitarra y guardás, porque no sale nada. Después a los 2 o 3 días probás de nuevo otra vez y por ahí enganchás. Uh-huh. Una vez que enganchás, ya te vas ya. Uh-huh. Bueno, acá trajo una compañera. Ese no me abandona. Trajo la guitarra. Te quiero pedir algo de música y quiero que elijas. ¿Qué querés hacer? ¿El primer tema que tocaste o el tema para tu abuelo? No había ser el tema para mi abuelo. Porque fue el primer tema que hice. Ajá. El primer tema que grabé también, ¿cierto? En el primer disco eran los discos de long play, pasta, y de vinilo. Y bueno, y ya ahí le hice el poema porque toda la gente que le conocieron a mi abuelo me decían, chivo, sos nieto, yo me acuerdo, don Serapio, me acuerdo lo que hacía. Y bueno, y ahí salió esa historia. Dice, en el tiempo que las rutas no trazaban nuestra selva, el río era el camino para encontrar el destino de la gente que hoy lo puebla. Y así traían la hacienda en los barcos que le nombro, el Angaité, el Ayudante, el Iberá y la Correntina, y nombre de muchos gauchos que engrandecen mi Argentina. En el tiempo que Misiones no contaba con su ruta, había un gran criollo que arreaba ese tropaje. Era don Serapio Mesa, que en Candelaria embarcaban a las haciendas que llegaban hasta el Alto Paraná. Oh paisano de Misiones, con estampa de correntino, hoy tu nieto a ti te canta estos versos tan divinos. En tu caballo tordillo ya la gente te recuerda, y tu figura concuerda con este gran chamamé. Estampa de un gaucho humilde con el amor de su gente,
fuiste sencillo y valiente para pelear el destino. Dejaste muchos recuerdos y huellas en el camino. En el barco que vos ibas, marcando siempre adelante, se llamaba el ayudante de las aguas misioneras. Y en el puerto de Monte Carlo, cuando el buque se atracaba, se reunía la paisanada entre lazos y pialadas. Oh, paisano de Misiones, con estampa de correntino, hoy tu nieto a ti te canta estos versos tan divinos. En tu caballo tardillo ya la gente te recuerda y tu figura concuerda con este gran chamamé. Cuando grabaste después este tema y cuando tuviste la posibilidad de escucharlo, ¿te emocionó aún más o te emociona cada vez que lo cantas? Pero me emocionó, sí, pero le encontraba defectos por todos lados. Ah, ¿sí? Todo lo que yo hacía, para mí había un defecto siempre. Y no sé por qué, porque yo escuchaba que la música de los otros y me gustaba más que la que yo hacía. Ah, ¿sí? Porque me decían, ahí está mal, ahí no entré bien, ahí, pero ya estaba grabado, ya no. Claro, pero es la forma de pensar tal vez de los músicos, porque hay temas que me gustaron mucho y a este le encontré algunas fallas por ahí, cosas que debía decir y que no puse, que faltó, pero escuchaba y bueno, y la gente le gustó mucho porque a él le conocían por la zona sur de Misiones, por Candelaria, esa zona Posada, le conocían mucho a él. Y entonces ya, sí, yo cantaba, por ejemplo, en el programa de Canal 12, que era en ese tiempo de expresión regional, antes, y venían gente y me decía, mira, yo lo conocía a tu abuelo, yo era amigo de tu abuelo, y bueno, son cosas que te llevan y te llevan. Claro. Yo digo, la música, la guitarra, yo la aprecio mucho la guitarra también porque me hizo pasar un momento muy lindo. Hasta cuando hice el servicio militar pasé bien con la guitarra porque formamos un conjunto en el regimiento y salíamos a tocar por ahí. Y bueno, y todo eso te ayuda y te abre puertas. Y más cuando grabas un disco que ya recorre el disco por el país y por todos lados. Ahora ya por el mundo ya recorre, claro, sí, en las plataformas. Y entonces la gente te empieza a conocer, es como una tarjeta de presentación más o menos. Claro. Ah, vos sos vos sos Ricardo Mesa, el músico. Sí, sí. Ah, bueno, pasá, veníamos a charlar. Y sí. Es así. Y sí. Tenemos que hacer una pausa, sí, y después quiero comentarte acerca de la conformación de los conjuntos y demás música que ha escrito. Momento de hacer una pausa, enseguida volvemos. Este es tu lugar. ¿Tenés algún evento? ¿Tenés alguna fiesta? ¿Estás organizando algo para festejar? Te recomendamos Odisea Decoraciones. Nuestro compromiso es hacer que tu evento sea inolvidable. Te mostramos en imágenes cómo era antes y cómo dejan sus trabajos. Nos ocupamos de lo que sabemos desde el 2007. Cuéntanos cómo lo soñaste y nos encargamos de que cada detalle de tu evento sea como lo imaginaste. Contactate con Lorena al 3751 57 42 53. Odisea Decoraciones hace que tu evento sea inolvidable. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica?
Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stob, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stob, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Estudio Jurídico de los doctores Marcelo Amarán y Axel Petuó. Sociedad con dedicación exclusiva en accidentes laborales y accidentes de tránsito. Oficinas en El Dorado, calle Christiansen 55. Monte Carlo, calle Sargento Cabral, número 2321. Teléfono de contacto 03751 482 487. Comenzamos el nuevo bloque en tu lugar y queremos que este programa también sea tuyo y que encuentres tu lugar, y por eso vamos a recorrer diferentes temas, diferentes entrevistas, y hoy estamos hablando de nuestra música misionera, del chamamé misionero, y está Ricardo Mesa, donde nos estuvo contando un poco de su historia, de las cosas que escribió tratando de describir los momentos de una época. Ricardo, nos decías que además de la música escribís poemas. Sí, escribí poemas, grabé los poemas en los discos con un fondo musical, ¿no es cierto? Según el tema, más o menos de qué hablaba el poema, le hacíamos la música. Y eso también está grabado, colonos de mi pago, y el reconocer todo lo que hicieron los colonos, los pioneros, tanto el criollo como el hijo europeo, claro. Como dice el criollo y el gringo, la palabra verdadera. Y también eso es una cosa que tenemos que reconocer y hacerlo. Por eso yo dije, bueno, vamos a inmortalizar eso, para que vean, para que los jóvenes más adelante escuchan una vez y se den cuenta de qué hicieron sus antepasados, sus anteriores, sus ancestros. Por ejemplo, yo me le hice un poema también que está grabado, no sé en qué disco, el cuarto creo que es, Colono de mi pago. Dice: oh pago de Monte Carlo, tierra del Yaguareté, los gloriosos tiempos idos en mi mente lo grabé, y quedaron los recuerdos de nuestros grandes pioneros, hombres guapos y sinceros que trabajaron con fe. Por eso hoy quiero recordar a los colonos luchadores que abrieron surco en el rojo suelo con inteligencia y sudor, marcando un nuevo rumbo para un futuro mejor, hijos de padre europeo, sangre del colonizador. Colonos trabajadores, dueños de la madrugada, piel curtida, frente mojada, pinta su sueño de verde enramada, bajo la luna de la esperanza en el rojo suelo del Alto Paraná. Recuerdo los duendes de nuestra añoranza tratando frenar el tiempo que se va. Cruzaste los ríos, abriste picada, cruzaste las tierras en balsa de sol. Llegaste al destino de tu gran morada cambiando la historia de un tiempo mejor. Vieja verdulera que cruzó los mares y acá en la Argentina tuvieron su cita sonando embalseados chotis y polquitas. Por eso yo escribo estas sencillas letras para que conozcan nuestra juventud, que nuestros colonos dejaron sus vidas, su sangre, sus huesos y su corazón, sembrando la tierra de nuestra esperanza, hijos de la historia, madres del dolor. Guapo chacarero de mi tierra fértil, que junto al criollo lo hace florecer, tumbando el alambrado de la injusticia que a nuestro producto no le deja valer. Pero sin embargo no agachás la cabeza y levantando la frente volvés a encender
La llama del tiempo, que es la esperanza, que ni un criollo la debe perder. Artista del tiempo, gran escultor, pintaste el rojizo del atardecer y en 1000 tonos de verde de nuestras colonias plasmaste la magia del amanecer. Volaron palomas de una casa blanca con ese lucero de la libertad y en cada zorzal de pecho sangriento brilla el canto libre de la libertad. Este tipo de trabajos también lo pudo presentar así en los escenarios, sí. Estuvo conforme. Sí. ¿Formó parte de grupos? ¿Cómo era? Formó, sí. Ajá. Claro que por eso formó parte del grupo, porque tenía un fondo musical. Esto yo tenía un fondo de una música tirando a la música europea o algo así, que un valseado, un vals. Tenía la música y anduvo muy bien siempre. Según también en los bailes, bueno, podía tocar hacer un poema porque no, la gente quería bailar. Claro. Esto es para escuchar, ¿no es cierto? En un festival, en una reunión, para eso sí. ¿Cómo fue la conformación de los grupos que ha integrado? ¿Era usted la cabeza del grupo? Sí. ¿Elegía a tus músicos? Sí, yo empecé primero como solista. Ajá. Cantando chamamé cómico, porque me gustaban siempre los chamamé cómicos. Siempre me decía la profesora de música, Margarita Fiorio, me decía: vos tenés que hacer esa música porque esa le gusta a la gente divertida. Y don Palma fue otro que me impulsó mucho, porque ese tiempo estaban los junqueros. Entonces salían los junqueros de gira acá por la provincia, por todos los pueblos. Y me llevaban a mí aparte, un número aparte, decía los junqueros, después Ricardo Mesa, el hombre que le puso la sonrisa al chamamé, decía don Palma. Mira. Eran dos números. Ajá. Y bueno, yo cantaba solo siempre. Y después formé un dúo. Ese dúo formamos un día, le encontré a Justo Villordo, yo no le conocía, chaqueño. Me dijo: ¿vos sos Ricardo Mesa? Sí, le dije. Pues sabes que a mí me encanta el chamamé, yo canto algo por ahí. Así estábamos en un pini ahí en el arroyo Itacuruzú. Empezamos a cantar ahí, yo vi que salió bien el dúo. Le digo: vamos a hacer un dúo. Y ahí nos juntamos en mi casa y empezamos a tocar. Formamos el dúo. Y al poco tiempo apareció un muchacho que vino a trabajar con nosotros en el asunto de la carne, que era de Itatí, Corrientes, del campo. Antonio Bianchi se llama. Tocaba el acordeón de 3 hileras, muy bien tocaba. Y ahí formamos el trío. Y el trío se llamaba Tres Provincias, porque Villordo era chaqueño, Antonio Bianchi correntino y yo misionero. Entonces formó el trío Tres Provincias. Y anduvimos un tiempito, después el acordeonista se fue a Corrientes otra vez. Y después entró Ramón da Silva, uno que venía a Santo Tomé. Anduvimos mucho con él también. Y después ya en una peña, un festival acá que hubo en Monte Carlo, vino un conjunto de Piraí y había un señor que tocaba el bandoneón en ese conjunto. Me dice: che, en los camarines cuando estábamos ahí, me dice, empezó a tocar Melender, ya tocaba conmigo Melender ya tocaba conmigo la acordeón. Me dice: hay uno que toca lindo el bandoneón y estábamos probando, y vamos a escuchar ahí en los camarines, dale. Mira. Le dije: che, ¿no querés ensayar con nosotros para hacer un cuarteto? Sí, me dijo, vamos a ensayar. Y se vino a casa. Él trabajaba en la fábrica en Piraí, en celulosa. Y ahí formamos el Cuarteto Nordeste. Con esa agrupación grabamos el primer disco. Pero ya no estaba Villordo ahí. Villordo el último tiempo tuvo un problema de salud, creo que, y entró Flores, Miguel Ángel Flores. Entonces grabamos el primer disco, Miguel Ángel Flores, Mauro Melgarejo, que era de Piraí, Eduardo Melender, que era de Campo Grande, pero vivía acá, y yo, el Cuarteto Nordeste. ¿Dónde grabaron eso? El primer disco grabamos en la capital de Corrientes, en el estudio ahí.
de Raúl Díaz, un grande, uno que organiza todos los festivales, lo último, el chamamé, el Festival Nacional de Chamamé, estaba en la comisión, un gran amigo hace meses que falleció. Un gran amigo, Raúl Díaz era el dueño de la grabadora. Y bueno, pero el disco se hizo en Buenos Aires. Y después vino... ¿Y qué te acordás? ¿Fue muy costoso hacerlo? Sí, ahí en Corrientes no era tanto. Porque era el que estaba con nosotros, el director ahí, el sonidista, todo, el dueño del estudio, era muy macanudo. Entonces, no se pongan nerviosos, muchachos, mirá que nos poníamos nerviosos, por supuesto. Sí. Es la primera vez que grabábamos. Entonces, y salió. Y después un día salió el disco, anduvo, y vino Teodoro Cuenca, un gran músico que grababa, él trabajaba para un sello de Buenos Aires. Me dijo, che, usted no quiere grabar mi sello. Yo le llevo, vamos a hacer así. Bueno, fuimos a Buenos Aires a grabar el segundo long play. Y también tuvimos suerte con el estudio, son todos casi de los músicos buenos estos. Que aparte de eso pusieron su estudio, claro. Entonces le cobran a la grabada, al sello y trabajan con eso. Y hay varios, y son todos músicos. Y son músicos, pero señores. Entonces cuando vos te vas y te pones delante de uno de esos y te dice, che, no, ahí está mal. Claro. No, pues empezar de nuevo, che, ustedes están tocando en un baile en las Misiones. No, empiezan de nuevo. Vos pensás que ya estás bien, todo cansado ya. Y de nuevo. No es fácil. Encima con otra forma de hablar, con otras palabras. Ya no había esa amistad de los provincianos de acá. Ya te ponía nervioso. Muchas veces paramos y bueno, al último se daban cuenta, bueno, vamos a parar, vamos a tomar algo, vamos a conversar, después seguimos. Pero a veces estábamos 2, 3 días, 4 días para grabar un disco en Buenos Aires. Y bueno, y así. Esa fue la formación. Después ya se fue, Melender se había ido, entró Abel Baumgratz en el acordeón, que era de Garuapé, es de Garuapé. Entró el muchacho Camilo Weber de Puerto Rico con la guitarra, después Arlindo Fogel con el bandoneón de Capioví, y en Puerto Rico, muy buen músico, nos enseñó mucho a nosotros también. Claro. Es un tipo muy profesional era. Tengo que hacer una pausa, Ricardo, pero te queremos escuchar, si querés hacernos algún tema más para ir a la pausa. Bueno, vamos a hacer un tema. Misiones se te entraña, guarda el río, la selva y el bramido del jaguar, el hombre en el obraje su misterio, el rancho de Tacuara en el solar. Yo soy un habitante de este suelo, de hombres de coraje y de sudor, que cantan a la patria que lo encierran en este gran rincón de la nación. Yo canto a tus mujeres tan divinas, orquídeas de la selva natural. Sus pelos son cascadas de colores, por razas que llegaron al lugar. Fragancia de pinares y de té, de hierba de tungal y naranjal. Orgullo de mi tierra guaraní, riqueza del lugar donde nací. Muy bien. Momento de hacer una pausa, enseguida continuamos en tu lugar.
Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop, te puedes contactar al 3751 58 73 43. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 12 horas. ¿Estás pensando en construir? ¿Querés hacer alguna reforma? Carolina Brito, arquitecta, trabaja siempre para buscar el mejor servicio. Planos municipales, cómputos de materiales, direcciones de obra, interiorismo, asesoramiento y relevamiento. Ella está sobre la Avenida Libertador al 30.050 y te puedes contactar al 3751 400022. Carolina Brito, arquitecta. Sus trabajos son garantizados. Comenzamos el último bloque en tu lugar y hoy nos visita Ricardo Nene Mesa. Ricardo, nos contabas, en los que fueron los primeros bloques, hicimos un repaso rápido de tu vida, de tu infancia, de los recuerdos de Montecarlo, en esa época donde ya estaba la urbanización y esa etapa después de los primeros pioneros. Y la conformación de los grupos, de salir a otros lugares. Pero ¿cómo es el después, la semana? Seguir trabajando, estar con la familia. ¿Cómo pasaste tu vida con eso? Bueno, exactamente. Todo es un sacrificio, porque todos teníamos que trabajar. De la música no íbamos a vivir. Ajá. Porque yo creo que son contados con los dedos los que viven, los grandes músicos. Pero los músicos así como nosotros, como le diría, musiqueros le decimos, porque claro, el músico es el que estudió música, ¿no es cierto? Y que se recibió de profesor de música. Bueno, nos costaba mucho porque todos trabajábamos, todos tenían su familia y teníamos que trabajar. Yo me acuerdo, los sábados o viernes tarde terminábamos el trabajo. Y bueno, nos quedábamos de acuerdo, esta noche vamos a ensayar en tu casa, mañana en tu casa, o así. Y los fines de semana, antes de las actuaciones, ensayamos los temas, repasamos todo otra vez,
porque vos tenés que ensayar bien porque es una parte de un trabajo. Claro. Vos vas a presentar algo, te que un buen número, algo bien hecho, porque si no, no anda. Y bueno, y era un sacrificio. Yo me acuerdo que muchos músicos míos tenían que pedir permiso en el trabajo y decían, mira, tenemos que viajar o tenemos que ir a grabar. Yo me acuerdo el acordeonista, que era Eduardo Meléndez, era empleado de don Carlos de Slater, acá en La Gomería. Y don Carlos me decía, mira, nene, cuando vos necesitas, yo le doy permiso que vayan, y le digo, tenemos que ir a grabar, don Carlos, por ejemplo, a Buenos Aires. Meta, inclusive nos ayudaba muchas veces. Mirá qué buen gesto, y le daba permiso al empleado para qué, porque hay que cantar, hay que hacer la música del pueblo, de nuestra gente, decía. Y así eran la mayoría de los patrones de los músicos. Y bueno, y a mí y mi familia me apoyaban, todas, mi señora, los hijos estaban estudiando, algunos de mi señora tenía que andar con el auto, con los tres a veces, pero siempre nos apoyó. Sin eso es imposible. O si no, agarrar tu guitarra y decir, bueno, me voy, pero de eso no vas a vivir. Vos tenés una familia y cuesta mucho sacrificio. A veces vos cuando te piden un presupuesto le decís, pero no saben el sacrificio que hay atrás de eso, de todo eso, la música, ¿no es cierto? Las actuaciones, los escenarios, la pelea para la hora de actuación, porque entran los artistas grandes y te están 2 horas arriba de un escenario y a vos te dan 20 minutos. Y el otro, y todas esas broncas que te agarrás, es otra cosa, no es todo lo que brilla oro, pero bueno, uno hace lo que le gusta, ¿no es cierto? Y ese era un sacrificio. Y después el lunes empezar a laburar de nuevo. Con todo el cansancio. Con todo el cansancio, sí. Y no teníamos fiaca para ensayar, eso sí que no. Ensayamos horas y horas. ¿Tuviste la posibilidad de recibir varias distinciones, premiaciones? Sí, tuve, por ejemplo, acá en mi pueblo me declararon embajador cultural del Consejo Deliberante por las canciones que le llevé por todo el país, casi las canciones de Monte Carlo, y canciones propias, la música propia. Y después el reconocimiento, sí, por ejemplo en Burucuyá tuvimos una noche de revelación que fue la estatuilla de Eustaquio Miño, que se le da lo que sale en revelación de esa noche, por ejemplo. Tuvimos la revelación en ¿cómo se llama? En Rosario, en el abrazo azul y blanco, que todos los años íbamos. 8 años seguidos fuimos, se hace el abrazo celeste y blanco, se llama, AFOA, Asociación Folclórica Argentina, y ahí se vienen todos los artistas. Vienen frente al monumento de la bandera y el escenario hacia el río. Muy lindo, ahí se llenaba de gente porque era todo gratis, y ahí hacían las colectividades juntos, las comidas. Era los 27 de febrero porque es el día de la creación de la bandera. Mira, claro. De la creación. Y bueno, y siempre todos los años íbamos. Después terminó eso, cuando cambió el presidente y cambió. Terminó. Y después, sí, en varios lugares de distinción, no me puedo quejar, fui siempre bien recibido y eso es lo que te ayuda mucho. Claro. Te ayuda mucho cuando te dan, vos decís, bueno, parece que lo que hice estaba bien. Y ¿cómo, repasando toda la historia, lo que has vivido, lo que has escuchado del chamamé, cómo describís que está quizás la situación, si se puede usar esa palabra, del chamamé en estos momentos? La gente no escucha lo mismo que escuchaba antes del chamamé, hoy busca otro tipo de música. Sí. ¿Ha cambiado la época? Bueno, antes se escuchaba, el chamamé
¿Sabes qué pasa? Que fueron terminando muchos los conjuntos chamamé. Antes había mucho. Fueron terminando los conjuntos chamamé acá en Alto Paraná, te digo, ¿no? Ajá. Corrientes no. Corrientes. Acá en el Alto Paraná, en Monte Carlo, esa zona más arriba, fueron terminando. Se cambió mucho por la música cervecera. Claro. La que viene de Brasil, entra mucho la influencia brasilera. Claro. Y que a la gente le gusta porque es divertida. Y por ahí entre medias tocan un chamamé, un griterío, algo que le gusta. Pero los conjuntos chamamé hay poco ya en el Alto Paraná, acá en la zona de Misiones. Porque se fueron terminando los conjuntos y ya la gente, los músicos nuevos ya más hay. Acá en Monte Carlo tenemos 2 o 3 conjuntos nuevos de chamamé y que ojalá que sigan adelante. Pero la gente le gusta la música cervecera y... Le gusta más el show de banda. Claro, y tira mucho la influencia brasilera. Claro. Pero el brasilero a veces escucha más chamamé en la costa del Río Grande do Sur que acá en sí, a los brasileños les gusta mucho el chamamé. Y son señores músicos. Después tenés de Posada para abajo, Corrientes, toda la zona, chicos de 6, 7 años que te tocan la acordeón, que es una maravilla. Corrientes tiene el Instituto de la Música, te enseñan música, te enseñan guitarra, acordeón, está lleno, todos jóvenes, y eso te alienta. Yo me iba a los festivales por ahí, miraban esos jóvenes, esos chicos que subían a tocar, te quedaba con la boca abierta. Y siguen tocando, y ellos ahí se apoyan mucho. Claro. Corrientes apoya todas esas, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe le apoyan mucho el chamamé y a los músicos nuevos. Eso hace Entonces, que no es muera. distinta, Claro. acá, el crisol de raza viene a ser. Corrientes, vos al correntino le hablas y la primera palabra que te dice es chamamé, el ADN, Claro. ¿no es cierto? De nuestra forma de ser. Y es cierto, yo soy igual, para mí el chamamé es mi vida, es mi ADN. Puedo estar en un lado donde estoy escuchando un chamamé o alguien que toque bien, no quiero ni hablar, escucharle nomás. Claro. Ricardo, tenemos que agradecerte por haber venido. Yo te voy a agradecer por justamente ser parte de este programa, de tu lugar. Gracias. No, gracias a usted, chiques. Pero queremos despedirte con un tema. ¿Sí? Que el tema sea la despedida. Yo me despido, te dejo que hagas el tema y que cierres el programa. Bueno, yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando recién empecé, hubo unas quemazones en las chacras acá en los montes, ahí por el 60, y ahí me salió un tema también. Entonces, ahora que vamos a aprovechar para que la gente tenga conciencia, que no hagan fuego, que no dejen los fuegos por ahí prendidos. Yo me hice ese tema, Arde el Monte se llamaba. El sol está entrando rojo, no hay esperanza de lluvia. La seca marchita al verde de ese manto vegetal. El fuego se hace inmortal cuando agarra la espesura. Pobre colono, qué locura se puede agarrar. Después de tanto trabajar, las llamas le han de borrar en un zarpazo el camino que marcaba su destino para volver a empezar. Entre el rojo el sol ardiente, en el lejano horizonte, la tarde calla en el monte, el calladero sale, y la tierra colorada se requiebra por la seca, de pronto revientan llamas, el rugir del tacuapí, corre el tire y el emboreví, a refugiarse en el río, el fuego entra en la selva para adueñarse de ella y así dejar una huella que cuesta mucho borrar. El hombre lucha por ella hasta terminar. Dios quiera que llueva pronto, dijo Pedro Caballero, buen criollo y misionero,
nacido entre los obrajes. Era un hombre de coraje para pelearle al fuego. Vivía entre los pinos en el nordeste argentino. El fuego entra con fuerza en los canafiscos huecos. De lejos retumba el eco de las tacuaras en llama. De pronto canta una rana en el tronco de un guaymbé. Ahora sí que estoy contento porque pronto va a llover.